10:13. Y les presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndole Jesús, se indignó y les dijo: dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Ocupe su asiento unos momentos, hermanos, y vamos a escuchar esta pequeña reflexión sobre si es bíblico presentar a los niños. ¿Qué le parece a usted? ¿Es bíblico? ¿Viene en la Biblia lo que vamos a desarrollar en esta tarde? Vamos a verlo a través de la Escritura para que usted sepa, primeramente, ¿qué es una presentación? Para los padres que están aquí y desconocen o a lo mejor conocen de esto, hoy quiero darles o recalcarles que una presentación es un acto público o respuesta pública de los padres ante el compromiso al que Dios ya les ha llamado, donde manifiestan una clara comprensión de su rol como discipuladores de su hijo. Como dice Proverbios 22:6, instruye al niño en su carrera o camino, para que cuando él fuere viejo no se apartare de ella. Esto es lo que el padre o la madre deben de saber cuando van a presentar a un bebé o a un niño. Amén. Es un acto público, es algo que ustedes manifiestan que van a discipular a su hijo o a su hija desde pequeño hasta que conozca, crezca y sirva a Cristo hasta que se muera. Amén. Porque como acabamos de decir, Proverbios 22:6 dice, instruye al niño, que ¿en dónde? ¿En el camino de quién? ¿Carrera de qué? No se refiere a carrera del mundo, a una profesión que es buena, yo lo sé, pero se refiere al camino de quién? De Dios. Amén. Entonces, para que cuando él fuere viejo no se apartare de ella. Por ejemplo, presentar a un niño es dedicárselo a Dios. Eso sí lo saben, ¿verdad? Es dedicárselo a Dios. Por ejemplo, Ana, ¿qué hizo cuando ella no tenía un hijo? Dice que le oró al Señor, le imploraba, porque pues era burla de la otra mujer que tenía Elcana. Entonces ella pedía un hijo al Señor y le lloraba, le oraba, iba al templo y le pedía al Señor que le diera un hijo. ¿Y qué hizo el Señor? ¿Se lo dio o no se lo dio? Sí, se lo dio. ¿Y qué hizo ella después? En su oración, que le decía, si tú me das un hijo, ¿qué iba a hacer con él? Te lo voy a entregar a ti. Ese es un claro ejemplo de aquellas personas que presentan a su hijo. No se lo presentan solamente a la iglesia, no solamente ante un pastor, sino es ante Dios. Y el compromiso que están haciendo es con Dios o con la iglesia o con el pastor. Es con Dios, de instruir al niño en su carrera y cuando fuere viejo no se apartare de ella. Así como Ana dedicó a su hijo, que fue un gran profeta en Israel, que se llamó Samuel, lo dedicó al Señor hasta que él murió, siguió sirviendo al Señor, ¿sí? Hasta que murió, acabó su carrera. Amén. Y también hay otro. ¿Qué hicieron con Jesús, María y José? ¿Qué hicieron con él? También dice la Biblia en Lucas 2:22-24, presentaron. ¿Ante quién? Ante el Señor. Alguien podía decir, pues si él era el Señor, sí, pero como humano y como tenía que cumplir la ley, él tuvo que ser presentado, sí o no, cuando recién había nacido. Amén. Entonces, hermanos, estamos viendo que finalmente se lo va a dedicar usted al Señor. Por esa misma razón, los padres de aquellas épocas, ponga atención aquí, se acercaron a Jesús para presentarle a sus hijos. Y ellos recibieron dos cosas importantes que va a recibir esta pequeña que va a ser. Amén. Dos cosas importantes que a lo mejor usted ni sabía y ni se le había dado cuenta el por qué presentamos a los niños. ¿Por qué las iglesias cristianas evangélicas, llámese como se llame, se presentan a los niños y no los bautizan?
Porque para bautizarse, cree, un niño es inocente, un niño no sabe nada. Y eso es lo que, por eso, hermanos, es importante conocer la Biblia y saber lo que la Biblia marca. Amén. Entonces, se acercaron a Jesús para presentarle a sus hijos y recibieron dos cosas importantes: que Él orara por ellos y los bendijera. Ponga atención ahí. Por eso es que tomé esta cita de Marcos capítulo 10, del 13 hasta el 16. Léalo y dice, y le presentaban ¿qué cosa? No dijeron que les presentaron adultos o fueron mayores. Dicen que le presentaban en niños. ¿Para qué, hermano pastor? ¿Para qué los presentaban? ¿Por qué? Porque ahí transmites algo sobrenatural. Alguien podría decir, pues si nada más le puso la mano y ya. Pues eso representa mucho en lo espiritual, hermano. Amén. Porque la misma Biblia dice, pondrán las manos ¿sobre quiénes? Sobre los enfermos. ¿Y qué va a pasar? Y sanarán. Vean lo que estás transmitiendo cuando oras por alguien, le pones la mano. Es lo mismo que hizo Jesús. Le presentaban niños para que los tocase. Amén. Y los discípulos reprendían a los que los presentaban, o sea, a los papás. ¿Qué hacen estos niños aquí? No molesten al maestro, está cansado, viene de evangelizar, de predicar, no lo molesten, ¿sí o no? Se enojaron los discípulos, ¿sí o no? Pero ¿qué hizo Jesús? Viéndolo a Jesús se indignó. ¿Qué es la palabra indignarse? Cuando usted hace o ve a alguien que hace algo malo, ¿cómo se siente usted? Que no conoce a Dios o la persona que no sabe de la Biblia. Se indignó y le dijo, dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis. Aquí hay algo muy importante. Muchos padres no dejan que vayan a Jesús sus hijos. En lugar de que les instruyan a la palabra de Dios, en lugar de que les enseñen cosas de Dios, les prenden la televisión o les dan el celular y los niños están viendo TikTok, Kawaii, lo que sea, tantos videos que, hermanos, no edifican a nadie, ¿sí o no? Y al rato tu hijo es bien rebelde, desobediente, pero ¿quién tiene la culpa? ¿Papá o el hijo? Pues papá, porque él le permite hacer ciertas cosas y no lo deja ir a Jesús. Pero Jesús dijo, o alguien le habla de la palabra de Dios, al contrario, usted traiga a sus hijos, hermanos. Dirán por ahí, pero son bien latosos. No importa, para eso hay lugares para poner a los niños, para que les enseñen y les instruyan la palabra de Dios desde chiquitos, ¿sí o no? No se los impidáis, dijo el Señor, porque de los tales, ¿qué es? El reino de Dios o de los cielos. Ahora pues, la pregunta es, si se muere un niño, ¿se va a ir al cielo o se va a ir al infierno? Preocúpese usted si no está bautizado, si no ha creído en Cristo, porque usted sí se va al infierno si no cree en Cristo. Mas sin en cambio los niños no, porque la Biblia lo dice que de los tales es el reino de Dios, de la delantera, y se van al reino de los cielos, mueran, ya sea que no sean bautizados. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que de los tales es el reino de los cielos. Y luego dice el 15. De cierto os digo, vean por qué les digo esto, que el que no reciba el reino de Dios como niño no entrará en él. ¿Ya vieron? Es que el niño recibe todo, son unas esponjitas, hermanos. Todo absorbe, todo lo que usted les dé. Si usted le da cosas malas, ellos lo hacen, ¿sí o no? Si usted le enseña cosas malas, ellos lo hacen. Usted le enseña a bailar, ellos bailan, ¿sí o no? Si usted le enseña a cantar, a orar, ellos también lo hacen, porque ellos son como esponjitas, todo absorben, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque son ni niños, son inocentes. Por eso dice la Biblia que si nosotros no recibimos, porque un niño recibe todo, ¿sí o no? No vamos a entrar en el reino de los cielos. Entonces es más preocupante los adultos que saben que es pecado que los niños, porque los niños son inocentes. Amén. Por eso cuando usted ve a alguien que muera y no fue bautizado y ni presentado por si la Biblia no registra ni un niño que se haya bautizado. Léase desde Mateo, Marcos, Lucas, San Juan, Hechos, Corintios, Romanos, todo el Nuevo Testamento, ningún niño fue bautizado. Amén. Solamente habla de gente que creyó y que se bautizó. Gente adulta, gente que tenía conocimiento, que sabían quién era Jesús, que creían en él y se bautizaban. Hechos 2:38 lo dice, bueno, Marcos 16 y tantos textos que hablan del bautismo, ¿sí o no? Amén. Entonces lo único que hacemos nosotros es presentar al niño y dedicárselo ¿a quién? A Dios. Esto es lo que van a hacer los padres de hoy. ¿Por qué, hermanos? Porque como les digo,
Por eso estas personas fueron porque sabían que Jesús iba a bendecir. Sabían que Jesús tenía poder y autoridad y que al poner sus manos, al tocarlos, al tomarlos en sus brazos, los iba a bendecir, y esos niños iban a ser bendecidos por siempre y para siempre por las mismas manos de Jesús. Bendito sea su y tomándole en los brazos. Vean, ¿por qué crees que nosotros no? Es clara la Biblia, y tomándolo en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, ¿qué hizo? ¿Qué hizo Jesús? ¿Qué es lo que vamos a hacer hoy? No estamos tomando el lugar de Jesús, obviamente, pero como hijos debe de presentar a un niño, amén. Porque tenemos autoridad como pastores que Dios nos ha delegado, tomarlo en los brazos, le ponemos las manos sobre ellos y bendecirlos, amén. Como lo hizo Jesús, que los tomó en los brazos, poniéndole las manos sobre ellos y los bendecía. Esas son las dos cosas importantes que encontramos, hermanos, por qué se debe presentar a los niños: orar por ellos y bendecirlos en el nombre de Jesucristo, amén. Ahí es donde aprendemos la importancia de llevar a los hijos a Cristo desde niños. Segunda de Timoteo 3:15, vamos a verlo. Me interesa que lo veamos para que usted vea que es tan importante el por qué nosotros presentamos a los niños y para qué lo presentamos, amén. Vean que Timoteo, ¿desde cuándo conocía la Biblia Timoteo, hermanos? O el Antiguo Testamento. Dice la Biblia que lo conocía desde niño, 3:15 de segunda de Timoteo. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. ¿Desde cuándo conocía Timoteo a Dios? ¿Desde cuándo? Desde niño. ¿Y usted cuándo le conoció? Pues ya grande, porque nadie le enseñó. Pero nosotros que ya conocemos a Cristo y somos cristianos, nosotros debemos de instruirlos. ¿En dónde? En el camino, como dice Proverbios 22:6. Instruye al niño en su carrera, y aun cuando fuere viejo no se apartará de ella. Samuel jamás se apartó del templo desde que nació hasta que murió. En adelante de Timoteo, capítulo 3, ahí nos dice que desde niño él conoció las escrituras. Y así puedo darles muchos ejemplos de niños que sirvieron a Dios desde pequeños. A ver, entonces presentar a un niño implica que lo llevemos ¿a quién? A Cristo, hermano. Siempre, y que le sirvan e instruirlos a que sirvan a Cristo. Porque al presentarlos ante Dios y la iglesia, los estamos dedicando para el servicio de Dios y comprometiéndonos para ser los discípulos fieles que conocerán y servirán a Dios por el resto de su vida. A Cristo sea la gloria. Amén. Amén. Esto es lo que significa la verdadera presentación de niños. Pero muchos lo toman a la ligera. Yo lo voy a presentar y a ver qué pasa, que oren por él y se acabó todo y lo deja hacer lo que usted quiera. No, a partir de hoy, las personas que, hermanos, van a presentar, que es una grandísima responsabilidad, que tienen que instruir a sus hijos al camino del Señor para que cuando fueren viejos sean grandes siervos o profetas de Dios. ¿Sí o no? Hay muchos ejemplos. Usted conoció a que le sirvieron a Dios hasta desde que era, fíjense muy bien, Moisés, cuando nació. A ver que el faraón dijo que matara a todos los primogénitos. Lo recoge la hija de faraón, ¿sí o no? La hija de faraón busca una nodriza que lo cuide, y ¿quién resulta ser? Su propia madre, ¿no? ¿Y qué pasó? La mamá era judía, conocía de Dios. ¿Qué hizo con él? Lo instruyó a las cosas de Dios. Aunque ella estaba en Egipto, de ahí que se sale, 40 años, estuvo ahí, después 40 años cuidando ovejas, de ahí llega el llamado, hermanos, de Dios, y de ahí ¿qué es lo que hace este siervo? De ahí en adelante empieza a libertar al pueblo de Israel, ¿sí o no? Con las 10. El profeta Samuel, ya lo vimos, desde niño conoció a Dios. Y luego, ¿qué más? David, desde jovencito ya conocía de Dios, ¿sí o no? Y jovencito, ¿qué hizo? Dice que venían los animales, querían agarrar las ovejas de él, ¿y qué hacía? El Espíritu ya Santo estaba ahí y él estaba ayudando y vencía a los animales. Y desde niño, ¿por qué creen que de joven llega el profeta Samuel y lo unge?
y después se vuelve rey de Israel, ¿sí o no? Grandes hombres han salido desde el principio cuando tú los instruyes, cuando Moisés, Samuel, David, el rey Josías desde chiquito reinó, a los 8 años ya estaba en el trono. Y diría alguien, el rey Josías, 8 años, ¿qué va a hacer? ¿Quién lo va a instruir? ¿Cómo iría a gobernar este hombre si era un niño? Pues detrás estaban los que le ayudaban para gobernar, hermanos, porque así tenía que ser la dinastía, tenía que seguir. No se tenía que poner otra persona más que de la familia. Entonces, de los 8 años, el rey Josías ya estaba gobernando, pero ayudado por el Espíritu de Dios. Y dice la Biblia que gobernó bien, porque Dios cuando usa, bendito sea su nombre. Amén. También Daniel y sus amigos, ustedes conocen a Daniel, ¿no? El profeta Daniel y sus amigos, Sadrach, Mesach y Abednego, ¿sí o no? También desde niños y jóvenes sirvieron a Dios y prefirieron quemarse que servir a otro Dios, ¿sí o no? ¿Amén o no amén? También Daniel prefirió ir al foso de los leones que hacer otra cosa, ¿sí o no, iglesia del Señor? Entonces estamos viendo ejemplos de muchos niños que desde niño conocieron a Dios, se dedicaron a Dios, los dedicaron a Dios, y hasta el final de sus vidas ellos murieron sirviendo a Dios. El último que les voy a dar, Jeremías 1:6, eso usted lo sabe. Muchos de aquellos que conocen la Biblia saben qué dice el libro de Jeremías 1:6. Ahora, si usted quiere corroborarlo, corrobórale, hermano. Ahí es. Por eso es importante presentar a un niño para que el Señor tome el control de sus vidas, y por ello nosotros vamos a orar por ellos, vamos a pedirle a Dios que use este niño desde chiquito, desde niña o niño, para que cuando sea grande sea un gran ¿desde dónde? ¿Desde qué momento escoge Dios a Jeremías? ¿Desde grande o anciano? No, desde chiquito. 1:6 de Jeremías. Y yo dije, Señor Jehová, he aquí, no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y irás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová, he aquí que he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día. Escuchen bien, ¿dónde lo puso el Señor? Sobre naciones, sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar. Desde que nacieses, le dijo, yo te santifiqué en el 5. Vean lo que dice: antes que te formase en el vientre te santifiqué, te di por profeta a las naciones. ¿Desde cuándo lo escogió el Señor a Jeremías? Antes de que él naciera, en el vientre de su madre ya sabía Dios que iba a ser profeta. Por eso tú no sabes héroes, pequeños héroes de la Biblia, como muchos más que hubo en la Biblia, y verás héroes predicando en todo el mundo, anunciando el evangelio de Cristo. Bendito sea el nombre de Dios. Entonces dedícale a Dios tus hijos y preséntalo ante él, iglesia del Señor, y en un futuro serán grandes hombres o mujeres que pueden. Bendito sea su nombre, a Cristo sea la gloria, bendito sea su nombre.